Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a terminar con el texto de Dave Jones, La genealogía del profesor Urbano, que habíamos comenzado en la clase anterior. Bueno, habíamos terminado por acá en la clase anterior y veíamos cómo había ido cambiando, ¿no? El modelo de profesor, de pasar de una escuela de barrio que era totalmente asistemática, una formación asistemática en la cual el Estado no intervenía para nada, que cualquier ama de casa, comerciante podía dar clase, cómo se pasó al sistema de monitores que fracasó y ahora se formaron maestros como un nuevo sistema que los ponía como un ejemplo a seguir desde una formación moral. Él tenía que ser un ejemplo de cómo tenían que ser sus alumnos, ¿no? Por eso se habla del maestro como padre modelo. La escuela debe presentar un modelo de familia, la escuela construía una tecnología para transformar a seres salvajes en sujetos éticos, planteaba el autor, con esta diapositiva terminamos la clase anterior. El éxito de esta estrategia se mediría por la transformación de las costumbres de la población urbana. La organización de la economía doméstica en la casa del trabajador sería el resultado y signo visible de la regeneración del ciudadano pobre. Dice, ¿por qué está expresado en potencial sería el resultado? Bueno, porque como vamos a ver más adelante, como manifiesta el autor, estos no fueron los resultados. Esta era una propuesta teórica, ¿no? En la formulación de lo que se esperaba, como un deseo, como un propósito, pero en realidad esta forma de pensar al nuevo maestro como modelo fracasó, ¿no? Y por eso lo que vamos a ver ahora es toda esta teoría, cómo fue recibida. Por eso el apartado se llama la receptividad ante el buen maestro. Formaron el buen maestro y se esperaba todo eso que se denunciaba anteriormente. ¿Qué realmente ocurrió? Este discurso sobre el maestro solo se ha venido ocupando hasta aquí del programa teórico, ¿no? Bueno, lo que yo les decía. ¿Qué pasa cuando el maestro preparado trataba de transmitir esta moralidad científica en la escuela de beneficencia? ¿Qué pasaba realmente, plantea el autor? Bueno, existía en principio una insatisfacción tanto pública como política, ¿no? Y por el otro lado, respecto del maestro de escuela urbana, pero por otro lado había una insatisfacción del docente también. No solo el sistema estaba desconforme con él, sino que él estaba desconforme en relación a su labor, dice, en relación con su categoría, que traicionan las optimistas previsiones de una ciencia moral expuesta por los formadores de maestros. O sea, en la formación, a través de la formación, los formadores, en las instituciones formadoras de estos maestros, se esperaba algo que fue muy optimista porque no se logró. Dice, este fracaso de la escuela urbana, según los mismos formadores de docentes, se debió a que se esperaba demasiado del maestro de escuela urbana. ¿Sí? Pusieron muchas expectativas más allá de las posibilidades reales que él tenía. Las expectativas excesivas enmascaran que el maestro tenía una responsabilidad polivalente respecto de la moralización del suburbio. Debía inculcar hábitos de ahorro, ¿no? De economía, de trabajo y de responsabilidad, mantener la defensa y la prosperidad nacionales. Ven que se va viendo, y el autor más adelante lo va a explicar un poco más en profundidad, que no había un acento marcado en el contenido. Por eso esto va tendiendo, ¿no? A lo que va, en lo que va a desencadenar en lo que se llama el biomaestro. ¿Sí? Acá el maestro formaba parte de un sistema que quería funcionar
en el sentido de mejorar la vida de la población. Una serie de códigos socioeconómicos que afectaban a la renta, la residencia, conducta y vestimenta reforzaban los sentimientos de inseguridad. ¿Por qué? Porque el maestro tenía que ser una persona muy humilde. Los maestros tenían que ser muy humildes. ¿Les suena esto en el discurso actual? Sí, esto se va a ir reforzando, el autor lo va a ir reforzando a lo largo del texto, ¿sí? De que el maestro tiene que ser una persona muy humilde, como ahora esto ha perdurado hasta nuestros días. Durante la década de 1860, esta vigilancia constante para verse humilde era fuente de una amargura persistente. ¿Por qué se tenía que ver humilde? Porque no podía sobresalir por sobre los estudiantes, porque él tenía que ser el modelo de lo que ellos deberían ser, y deberían ser dóciles, humildes, sumisos. Se hizo cada vez más corriente que los maestros preparados abandonaran el oficio para dedicarse a otros menos exigentes y mejor remunerados. Esto ya lo mencionó y lo va a seguir mencionando más adelante, este constante abandono de la tarea docente. Del mismo modo que los maestros de escuela fueron incapaces de llevar a la práctica el modelo de humildad, el suburbio no llegó a corresponder su ejemplo moral. O sea, él no pudo ser el ejemplo, y evidentemente él fracasó del mismo modo que lo que se pretendía con la población, ¿no? Bueno, los padres de los niños no valoraban ni a la escuela ni al maestro, ¿sí? Esto último la no valoración del maestro tuvo en la práctica, dice, consecuencias tácticas para el docente. El maestro de escuela trató de imponer la formación moral, que tenía que ser solamente a través del ejemplo, no de un modo científico, mediante la maquinaria del modelo, ¿no? Como se pretendió en su formación, sino a través del castigo corporal. La supervivencia del maestro en las zonas urbanas más problemáticas fue dependiendo cada vez más de la intimidación física del director y de su capacidad para imponer la disciplina. O sea, el sistema fracasó. ¿Por qué? Los maestros tenían una amargura permanente, los maestros tenían una incapacidad para llevar a la práctica el modelo de humildad ellos mismos. Los maestros usaban recurrentemente el castigo corporal, y por otro lado muchos abandonaban la tarea, ¿no? La labor. Con independencia de la recepción crítica de la nueva tecnología de la moralidad, los inspectores gubernativos, dicen, presentaron especial atención a la inadecuada ejecución de la enseñanza. La mayoría de los maestros de las escuelas nacionales carecían de preparación y titulación. La escuela fracasó en su objetivo, el maestro fracasó como ejemplo. O puede ser tranquilamente al revés, ¿no? El maestro fracasó como ejemplo y por lo tanto la escuela fracasó en su objetivo. Esto es lo que venía por lo menos planteando el autor. Estos hechos configuraron un recurso para la siguiente estrategia, ¿no? Se configura un nuevo discurso sobre la eficiencia. Esto significa que el gobierno podía evaluar la eficacia del maestro de escuela urbano, ¿sí? Representó el abandono parcial del programa del profesor como ejemplo moral, completando la transformación ética con exámenes regulares. O sea, no solo se va a examinar a los estudiantes, sino que también se examinaría a los profesores. El sueño utilitarista de una norma reguladora aplicable tanto a los profesores como a los alumnos, ¿no? Es lo que yo les decía, los dos iban a ser examinados. Ya vimos de Stuart Mill, un filósofo del utilitarismo, plantea: los resultados de la enseñanza solo pueden comprobarse mediante exámenes llevados a cabo por examinadores independientes. La atención prestada a la enseñanza eficiente forma parte de la estrategia del poder emergente, que puede describirse como biopolítica, ¿sí? Ya empieza a pensarse en este nuevo reemplazo del maestro como modelo por el biomaestro.
Foucault sostiene que en el siglo XIX aparecen muy diversas técnicas cuyo cometido consiste en hacerse cargo de la vida. ¿Por qué esto del vía maestro? ¿Por qué esta va a ser la función del maestro a partir del fracaso del maestro como modelo? Que el maestro se tiene que hacer cargo de la vida de la población, va a ser parte de este poder biopolítico que empieza a formar parte del sistema educativo, o que casi se configura alrededor de él a partir de este momento, mediante la aplicación de una serie de mecanismos reguladores y correctivos. Esta biopolítica deploraba la ineficiencia de las iniciativas voluntaristas y filantrópicas para regular los problemas sociales. O sea, la biopolítica no podía dejar a estas, como dice, iniciativas en las cuales no participaba el Estado. Eran voluntaristas, eran filantrópicas. El Estado tenía que tomar las riendas, ¿no? Meter mano, ¿no? en este proceso, formar parte de este proceso, porque justamente lo que tiene que cambiar es las políticas de la vida de la población. ¿Sí? Tiene que haber políticas que cambien la vida de la población. El poder de dirigir la vida defendía la intervención gubernativa, colectivista, para crear una población eficiente, ¿no? Más o menos lo que les manifestaba. El Elementary Education Act de 1870. Esto es la ley de educación primaria de 1870. Hasta el momento no había una ley que prescribiera la obligatoriedad de la educación primaria. ¿Qué plantea? ¿No? En esta ley se plantea, ellos le llaman el acto, ¿no? Pero para nosotros lo traduciríamos como la ley de educación primaria de 1870. La ley se aprobó en parte en respuesta a factores políticos. Dice, la necesidad de educar, ¿qué factores políticos? La necesidad de educar a los ciudadanos recientemente liberados por la ley de la reforma de 1867 para votar con prudencia. ¿Qué es esto? No había un voto universal. Y de los unos 7 millones de personas que podían votar ahí en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, solo estaban habilitados 1 millón, y a partir de esta reforma de 1867 se duplicó esa cantidad, o sea, iba a votar mucha más gente, y entonces es como que pretendían que la gente que votase estuviese formado, ¿no? Lo que hoy se llamaría un voto calificado. Y por otro lado, fíjense bien esto, las demandas de reforma de los industriales, quienes temían que la producción y el mejoramiento estaban siendo amenazados por la falta de un sistema educativo efectivo. O sea, necesitamos gente que esté formada para que produzca más y mejor, ¿sí? Hubo objeciones al concepto de educación universal. Presten atención a esto. Muchas personas permanecieron hostiles a la idea de la educación masiva. Afirmaban que haría que las clases trabajadoras pensaran, qué peligroso, ¿no? Y que estas clases pensarían en sus vidas como insatisfactorias y posiblemente las animarían a rebelarse. O sea, una persona, un grupo social que no está educada, que no está formada, puede empezar a pensar en el sentido y en cómo vive y a cuestionar y a no ser políticamente dócil. Entonces, seguramente las clases altas estaban preocupadas por esto. Otros temían que la entrega de niños a la autoridad central pudiera llevar a un adoctrinamiento. Algunas personas pobres temían que la educación masiva equiparara a las personas para defraudar o engañar a quienes no tienen educación. También esto es raro que lo pensaran algunas personas pobres, pero bueno. Y fíjense esto, las iglesias fueron financiadas por el Estado con el dinero público para brindar educación a los pobres, y las iglesias no querían perder esa influencia en los jóvenes
y fueron financiadas, ¿no? Tampoco querrían perder el dinero con el que financiaban. Pero se ve que en términos generales se piensa a la educación como algo peligroso, ¿sí? No conviene que la gente esté muy educada. Y en este sentido, me gustaría que recuerden esto, que seguramente ya lo han visto. ¿Qué opinión tenés sobre el estado de la educación pública en el país y en particular sobre la universidad pública? Bueno, creo que Acordate es de dónde obvio. estás. Sí, me acuerdo. Creo que, gracias, José Luis. Me cuida. No, el problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Qué peligroso parece, ¿no? Que la gente esté educada. Sobre todo con una educación de tipo transformadora. Bueno, datos que desmienten estas afirmaciones que la gente pobre no llega a la universidad. Un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE, muestra que el 31% de los alumnos universitarios del Gran Buenos Aires pertenece al 40% más pobre de la sociedad. En 2015 eran 99.000 personas. Y por otro lado, fíjense, el 94% de los estudiantes de la Universidad de La Matanza, ¿sí? De estas universidades, son todas universidades del conurbano, estas nuevas universidades tienen padres sin estudios universitarios. Lo mismo ocurre en el 91% de la Universidad de Moreno, la primera generación universitaria, el 80% en la Universidad Jaureche de Florencio Varela, el 74% en 3 de febrero, el 67% de los estudiantes de la Universidad de La Matanza es primera generación universitaria. Bueno, volvemos. ¿Qué plantea la ley de educación primaria? Señala el impacto de una estrategia de poder en la genealogía del maestro. Antes de ese año, dice el autor, la intervención del Estado en la enseñanza popular era mínima. La Ley de Educación Primaria de 1870 establece el marco para la escolarización de todos los niños entre 5 y 12 años en Inglaterra y en Gales. Esto, con este sentido crítico que yo digo que tienen que abordar los textos, no estos, los nuestros siempre, me parece, y que yo también hago, para ponerlo como ejemplo, yo consulté otras fuentes, y por ahí este autor, Nigel Middleton, en este artículo que dice la Ley de Educación Primaria de 1870 fue el comienzo del concepto moderno de niño, ¿sí? Como hay un concepto moderno de niño, no existía el niño antes de la modernidad. El niño antes era un pequeño adulto, un humano más chiquito nada más, que no tenía ninguna prerrogativa ni prioridad, ¿sí? Tenía que trabajar, trabajaba, no tenía cuidado. Hay un concepto que trae la modernidad de niño. Y este autor dice un poco lo contrario, dice, durante mucho tiempo se vio como un hito en el desarrollo educativo, pero los comentaristas recientes han enfatizado que no brindó educación gratuita ni obligatoria, por lo que su importancia ha tendido a disminuir en lugar de aumentar. Bueno, no sé si es cierto, pero es como para cuestionar, en principio, para seguir estudiando, no porque, bueno, tenga tanta importancia en lo que nosotros queremos transmitir, sino yo se lo muestro como una forma de una actitud, ¿no? Que hay un conocimiento que está escrito, que es el texto un poco lo que estuvieron viendo con Marcelo, lo que puede considerarse el saber imaginario,
Y bueno, pero hay un saber simbólico que siempre va a estar en falta, ¿no? Y podemos tratar de rastrear, de ver hasta dónde podemos llegar, aunque siempre va a estar en falta porque nunca vamos a poder llegar al saber absoluto. En ese sentido, ¿no? Leer con un sentido crítico, que no crean que todo lo que dicen en los libros es la verdad. Bueno, entre 1870 y 1902, los sucesivos gobiernos promulgaron abundante legislación que facultaba a la dirección de cada escuela a facilitar y, en último extremo, obligar a los niños de las clases trabajadoras a asistir a la escuela elemental. Al punto de vista colectivista, ¿sí?, respecto de la enseñanza eficiente, suponía la creación de una población responsable, moral y útil. Bueno, vimos que eso no ocurrió. En el nuevo contexto surge la preocupación por el declive nacional y la necesidad de educar a la población para hacer frente a unas responsabilidades democráticas. Estos nuevos objetos de preocupación provocan el cambio del interés, que ya no se centra en la misión moral del maestro, lo que decíamos, sino en la producción de una población sobria, sana y competitiva. ¿Por qué? Porque se empiezan a ocupar de la vida de la población. Bueno, ya esto del ejemplo moral no viene bien. Aparecen informes sobre la necesidad de ocuparse de las clases sociales problemáticas, lo que puso en evidencia el fracaso del enfoque voluntarista, de libre mercado, de enseñanza popular. O sea, el Estado tiene que intervenir. Eso es lo que se plantea. Los organismos gubernamentales tuvieron que responsabilizarse de forma directa de la enseñanza elemental. De lo contrario, el declive nacional sería irreversible. Esto que se plantea a principios del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX en Inglaterra, ya lo había visto, si ya se había visto en Prusia a principios del siglo XIX. ¿Sí? Por eso, estos sistemas, como este de Inglaterra, está copiado de un sistema, del sistema prusiano, ¿no? Bueno, es muy largo de explicar. Desde la perspectiva de Fabián, el texto habla, el fabianismo, dice la sociedad fabianista, yo no lo puse, pero anteriormente mencioné esto, la sociedad fabianista, o los fabianistas, dice algo así. Después también, acá dice, desde la perspectiva de Fabián, la población constituía un recurso que había que extraer de modo operativo como el hierro o el carbón. ¿Se entiende? La población tiene que ser útil para el país, para, como ya vimos, que pasaba 100 años antes en Prusia, que se dieron cuenta de esto, que tenían que liberar al país de la dominación napoleónica, y en este caso lo mismo, ellos estaban perdiendo hegemonía en el mundo y veían que el país declinaba, y necesitamos gente para sostenernos, para sostener las colonias. Bueno, ¿y qué es esto de Fabián? ¿No? ¿Quién es Fabián? Fabián hace referencia a Quinto Fabio Máximo, que era un general romano, ¿sí? Y en Inglaterra surgió la sociedad fabiana, ¿sí? La sociedad fabiana, fundada el 4 de enero de 1884 en Londres, es un movimiento socialista británico cuyo propósito es avanzar en la aplicación de los principios del socialismo mediante reformas graduales, ¿sí? Estamos a principios, finales, perdón, del siglo XIX. Dice, es también conocida por formar los cimientos de lo que más tarde será el Partido Laborista Británico. Están los conservadores y el Partido Laborista en Inglaterra. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto de Fabián? Una breve... decía que fue un partido socialista británico, ¿no? En contra del comunismo, ¿sí?, de corte marxista, que pretendía que las reformas se lograsen a través de la revolución. ¿Por qué le pusieron una reforma gradual? Porque Fabio era un general que peleaba contra los cartagineses, y al saber que siempre en los enfrentamientos perdía, lo que estableció fueron
una guerra de guerrilla, se puede decir. Iba, atacaba, salía, atacaba formaciones, salía, ¿sí? De a poco, iba logrando, si bien nunca lo venció, pero iba logrando, o pretendía lograr objetivos de a poco, ¿sí? Bueno, este era un poco el criterio que pretendía este movimiento fabianista. La enseñanza había dejado de ser una empresa filantrópica individual para convertirse en una cuestión de preocupación nacional. Si la preocupación de la población sumida en el abismo tuvo la consecuencia de que en adelante la enseñanza no pudiese dejarse, bueno, lo que ya venía diciendo, en ese sentido redunda bastante el autor, dejarse al azar de las intervenciones caritativas, ¿sí? Las intervenciones filantrópicas, ¿no? Lo que ya venía diciendo. La enseñanza eficiente requería la intervención eficiente, es decir, gobernativa. El Estado tiene que intervenir más fuertemente en la educación. La legislación que fue apareciendo a finales del siglo XIX pretendía reclutar para la escuela elemental a toda, esto es importante, a toda la población, inclusive la marginal de los tugurios. Acá vamos a ver que más adelante el autor plantea que surge un conflicto. A ver, que no se ve. La insistente demanda de una enseñanza más eficiente desató el conflicto latente entre la norma utilitaria y la norma médica de la evaluación. ¿Qué es esto, no? La insistente demanda de una enseñanza más eficiente desató el conflicto latente entre la norma utilitaria y la norma médica de la evaluación, porque decíamos anteriormente que el sistema, el Estado debía reclutar a todos, hasta los marginales, pero la norma médica de la evaluación, ¿sí? No quería o iba a determinar quiénes estaban aptos, y quiénes eran, ¿no? Empieza a verse este concepto de la biopolítica, de la normalidad. ¿Quiénes eran normales y para eso había una evaluación médica y psicológica? Ahora lo vamos a ver. El principio utilitario universal del examen anual se oponía al descubrimiento médico y psicológico de los individuos deficientes e imbéciles que requerían una segregación. La eficiencia de la norma médica se establece mediante la patologización y la exclusión del deficiente, fijando por tanto el límite externo de la normalidad. ¿Se entiende el conflicto que hay? Acá tienen que entrar todos, pero hay una contradicción en que yo voy a tomar un examen, tanto desde el punto de vista médico como psicológico, para determinar y excluir al deficiente. Voy a establecer un límite de la normalidad. Por eso yo decía que se empieza a ver esta mirada ya de lo biopolítico. El maestro encontraba resistencias para aplicar el repertorio del examinador y del ejemplo moral a la población dura de la ciudadela escolar. Requerían tácticas polivalentes en clase. El docente de finales del siglo XIX se acerca a la clase armado de una mezcla de miedo, disgusto y de ansiedad, no de amor, ¿no? Que era lo que se pretendía en un principio. Los maestros legitimaban un severo orden mecánico impuesto por el miedo y recurrían a las tácticas de castigo corporal, como ya lo había venido manifestando el autor. Paradójicamente, solo mediante ella podía mantener la imagen del maestro como ejemplo moral, o sea, e instructor eficiente. O sea, el ejemplo moral cada vez menos, o lo podía mantener así, pero a través del castigo corporal, con el fin de mantener la atención silenciosa de una clase de 60 alumnos piojosos, enfermos y hambrientos. Los maestros no tenían otra alternativa que la de aplicar una disciplina férrea. Bueno, redunda en esto del castigo, ¿no? Los informes de los maestros de finales del siglo XIX describen a la población escolar reclutada a golpes de ley, con tintes de profundo rechazo. Los nuevos alumnos son maliciosos, viciosos, salvajes, bárbaros.
Sin embargo, esta táctica de imponer la autoridad moral a través del miedo físico suscitaba graves dificultades, ¿sí? La formación moral y eficiente debía regenerar a los habitantes de los suburbios mediante el ejemplo, pero no lo hacía mediante el ejemplo y los exámenes, sino por el miedo y la intimidación, ¿no? Los padres acusaban y a veces reaccionaban agresivamente frente a castigos corporales infligidos a sus hijos. Esto exacerbaba la ya difícil situación de los maestros en las escuelas urbanas. Esta táctica de imponer la autoridad moral a través del miedo físico, no del modelo que él tendría que ser, suscitaba graves dificultades, veníamos diciendo. El ayuntamiento progresista de Londres defendía la abolición del castigo corporal, pero, como veníamos diciendo, los maestros lo ejercían frecuentemente. Este conflicto evidencia una vez más la naturaleza ambigua en esencia de la enseñanza escolar. ¿Por qué? Porque las autoridades exigían eficiencia, pero rechazaban la fórmula real para alcanzarla. Fíjense, esta es una revista de la época, ¿sí? De finales del siglo XIX. Bueno, en realidad se empezó a publicar en 1841 y creo que estuvo publicándose con algunas intermitencias hasta el año 2002. La revista se llama Punch, Ordelando Charivari. Parece un nombre raro. El Charivari ese es como una marcha ruidosa, ¿no? Que se hace para quejarse, como que el pueblo hace para quejarse contra algo en las calles. Esta era una revista satírica de humor, pero que tenía connotaciones políticas, ¿sí? Y este Charivari era como una marcha por la calle ruidosa, dice, bueno, que en la que usaban cacerolas, cosas para llamar la atención, pero más que nada era un ritual de justicia popular, se puede decir. Hoy capaz que le dirían cacerolazo. Entonces por eso dice Punch, es como que eso es la idea de la revista, ¿no? Para quejarse de la realidad. No sé, capaz que se parece a lo que hoy puede ser la revista Barcelona, no sé si algunos la conocen. ¿Qué dice? Esto es un artículo acerca, fíjense que dice, el maestro de escuela del futuro, ¿sí? Es un artículo que aparece ahí. ¿Qué dice acá abajo en el pie de página? Dice, el maestro de escuela del futuro. Y cuanto antes lo atrapemos, mejor. O sea, hay un discurso de una queja, no solo de la sociedad, del Estado, o de otras instituciones sociales, sino también, por ejemplo, de medios gráficos, en lo que esto se puede verificar, ¿no? Y dice, trabajador británico, molesta sus ologías y ometrías, porque ven acá en el pizarrón dice trigonometría, geometría, geología. Deje que le enseñe algo útil, como que todas estas cosas no son útiles. Dice, esto ya también está traducido del artículo original, dice, los chicos, esto no está en el capítulo, esto lo agrego yo porque me pareció interesante, los chicos pueden estar abarrotados por ambos extremos, bueno, viene hablando de cómo es la formación, sin conocimientos técnicos son un desperdicio. Señor maestro de la escuela, solo tome mi consejo, puedo decirle que está equivocado, se le paga, según he oído, por los resultados. Los resultados, señor, son malos y no pagan, ¿no? Hay una queja, en cuanto al sistema, al maestro actual. Por eso queremos el maestro del futuro y lo antes posible. La teoría de la enseñanza aceptada requería que la presencia de la autoridad del maestro se impusiera sobre la clase.
la atmósfera creada en la clase urbana no era ética y transformadora, sino tensa y mecánica, ¿no? Por lo que venía hablando de los castigos corporales, solo se podía someter a los chicos de esa forma. A finales del siglo XIX, el discurso sobre la eficiencia exigía mucho al docente. La categoría del maestro de escuela en el panorama social seguía siendo ambivalente, era objeto de sospecha, casi en el mismo grado que la población a la que pretendía regenerar. O sea, casi que el maestro era uno más, era tan sospechoso, por eso se lo examinaba. Examinaban a los chicos, pero también examinaban a los maestros. Solo una fuerza docente adecuadamente preparada podía ser capaz de llevar a cabo la transformación de los suburbios, aunque durante el siglo XIX los docentes bien preparados constituyeron una minoría. Vamos a ver, dice, las presiones ejercidas sobre los maestros hizo que muchos abandonaran la docencia para dedicarse a ocupaciones menos exigentes. Esto ya lo viene manifestando, ¿no? A pesar de que la enseñanza elemental constituía un tema objeto de preocupación nacional, volvieron a admitir maestras suplentes sin preparación ni titulación alguna. Fíjense, y da como fuente, dice que hacia el año 1895 las mujeres constituían el 73% de la fuerza docente de las escuelas elementales. Dice Aschertrop, se llama este autor, en un libro de 1957, en la página 114, ¿no? Es este el libro, y fíjense que dice, hacia 1895 las mujeres constituían el 73%, y se volvieron a admitir maestras suplentes sin preparación ni titulación. Fíjense que si leemos, acá está, un desglosado de quienes daban clase en 1870 y 1895, y en 1895 se pueden ver que si sumamos estas cantidades, en realidad no, los maestros formados eran el 21.000 de hombres y mujeres 31.000, lo que da un 60-40, no un 73%. Pero estos son los formados. Fíjense que son menos de la mitad de todos. O sea, es cierto lo que plantea, ¿no? Eran pocos los formados. De los que estaban en el sistema educativo, eran menos de la mitad los que estaban formados. ¿Por qué? Los demás, ¿quiénes eran? Eran asistentes de maestro, que había unos 17.000. Eran pupil teacher, eran como estudiante alumnos, ¿no? Profesor-alumno, en formación sería. También 7.000, y mujeres 26.000. Y después, maestras adicionales, mujeres, 11.000 más. Bueno, el contraste entre la preocupación mostrada por la importancia de la enseñanza y las consecuencias estratégicas reales de esta preocupación impactará en la genealogía del maestro. O sea, va a haber un cambio. El papel ambivalente de en la sociedad lo hace sospechoso y digno de crítica cuando no se produce la regeneración deseada de la ciudadanía, y la regeneración deseada de la ciudadanía no se producía. D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence, es un escritor muy famoso de la época en Inglaterra, murió en 1830, creo, consideraba al maestro de escuela elemental como el mayor pobre diablo sobre la faz de la tierra, puesto como representante de un ideal que se deshace, investido de una autoridad que carece absolutamente de fundamento. Es un mestizo que no es ni asalariado ni profesional, que no es trabajador inteligente ni manual. Dice que no vive gracias a su cerebro ni su fortaleza física, sino un poco de todo y despreciado por todo, dice el autor. Yo supongo, bueno, por todo, por todos, ¿no? Citado, dice, él lo toma de un libro de los hermanos William, dice Raymond y Joy. Bueno, lo que veníamos manifestando, algo tiene que cambiar, porque está todo mal. No hubo una buena receptividad del buen maestro. Y vamos
a el biomaestro, que era lo que se venía vislumbrando, ¿no? La necesidad de que el Estado forme parte del sistema educativo, ¿no? Y de hacerse cargo de la vida de la población. Y en esa mediación, entre otras, va a estar la escuela. Al principio, desde el siglo XX, el maestro ocupaba una posición social cada vez más difícil de sostener. La metodología de la enseñanza heredada, la arquitectura de la escuela, la naturaleza de la clase, se limitaban a proyectar la imagen de autoridad moral. ¿Sí? Que era así como se había pensado hasta ese momento. El Código Elemental de 1904 exigía que los maestros procuraran, mediante el ejemplo, la influencia, ayudados por el sentido de disciplina escolar, implantar en los niños los hábitos de la actividad, el autocontrol, la perseverancia frente a las dificultades, reverenciar lo que es noble, estar dispuestos al autosacrificio, darlo todo por la pureza y la verdad. Fíjense que se habla poco de capacitarse intelectualmente. Esta actividad tiene mucho que ver con la formación prusiana, la que se proponía en Prusia. Los estudiantes deberían tener una educación activa, no una educación pasiva. Por eso digo que esto tiene muchos tintes de la educación prusiana. Y pone como referencia de todo esto a un autor que se llama Stuart McClure, en una versión del libro de 1986 que se llama Documentos Educativos de 1816 hasta el presente, ¿no? Que está en la página 155. Yo busqué el texto, yo encontré una versión, esta es de 1986, yo encontré una versión de 1968, que no dice de 1816 hasta presente día, sino hasta 1967, porque bueno, el libro está publicado en el 68. Y esto cita la página 155. Yo lo verifiqué, dice exactamente todo esto, está bien, pero encontré esto otro que me gustó, y me parece que para nosotros nos sirve más, ¿no? Es este párrafo, que obviamente está en inglés, yo lo traduje, y dice lo siguiente: la escuela debe al mismo tiempo fomentar al máximo las actividades naturales de la mano y la vista de los niños mediante formas adecuadas de trabajo práctico e instrucción manual, y brindarles todas las oportunidades para el desarrollo saludable de sus cuerpos, no solo entrenándolos en ejercicios físicos apropiados y alentándolos en juegos organizados, sino también instruyéndolos en el funcionamiento de algunas de las leyes más simples de la salud. Bueno, fíjense que acá hay de todo. Otra vez aparece esto de la educación activa, que es muy propia, como decía, del sistema prusiano, y por otro lado, para el desarrollo saludable, ¿no? Esto que llega hasta nuestros días, esto de la mano de la educación física, que debe mejorar, debe desarrollar la salud de los cuerpos, no solo entrenándolos, o sea, refiere haciendo ejercicios físicos. ¿De qué está hablando? No solo haciendo gimnasia, sino alentándolos a juegos, pero no a cualquier juego, juegos organizados. Yo entiendo, estamos a principios del siglo XIX y hay una ambivalencia en la designación, ¿no? Vieron que muchos textos hablan de juegos y en realidad está hablando de deportes, textos de la época. Por lo pronto dice, bueno, no solo debe haber gimnasia, entiendo yo, sino también deporte, y no solo eso, sino instruyéndolos en el funcionamiento de algunas leyes más simples de la salud. ¿Ven cómo empieza? Cómo acá podemos realmente poner educación física. Bueno, son todos conceptos propios de la educación física para mejorar la salud de la población, y este es el eje biopolítico que empieza a verse en el panorama educativo de la época. El tamaño de las aulas de las escuelas y la condición de los alumnos convertían en irreal este código. Lo que produjo fue el efecto de que muchos profesores se limitaran a imponer una disciplina brutal y mecánica. De nuevo, no con el castigo corporal,
Pero esto no estaba tan permitido ya a principios del siglo XX. La insistencia del discurso de la regeneración proporciona también recursos estratégicos. A finales del siglo XIX se suscitó un interés creciente por la regulación de la vida de la población. Esto es una frase propia del discurso de Foucault que utiliza el autor, ¿no? La regulación de la vida de la población, está hablando ni más ni menos que de biopolítica. Este biopoder se estableció en toda la maquinaria disciplinaria de los exámenes generales, pero basando cada vez más su autoridad en las nuevas verdades. O sea, ya no había que tratar de imponer el modelo, no había que tratar de imponerlo a través de el castigo corporal, sino a través de las nuevas verdades. ¿Cuáles son? Las de la ciencia. ¿De qué ciencia? De la medicina y de la psicología. ¿No? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la educación física deportiva, ¿no? De la medicina, de la educación psicomotriz, la psicología, lo podemos relacionar por ese lado. La apertura de la población urbana a estas verdades, lo pone así el autor, entre comillas, estas verdades, exigía una tecnología del asesoramiento y de seguridad en vez de una disciplina penal. Lo que decía, bueno, no ya el modelo, no ya el castigo corporal, sino la imposición de verdades, el conocimiento. Lo que veníamos diciendo, ¿no? De que este poder no es un poder que reprime, ¿sí? El biopoder no es un poder que reprime, sino es un poder que convence y que normaliza, porque todos queremos ser normales, si no te van a designar como anormal. Y para eso, ¿qué hay? Hay un discurso de ciertas verdades, de la psicología, de la medicina, ¿sí? O sea, surge un nuevo rol para el maestro de escuela urbana o el maestro de escuela urbano. Las normas sanitarias y médicas ofrecían al maestro elemental un espacio dentro de un complejo de organismos sociales que asesoraban a los hogares de clase trabajadora. Fíjense que las normas sanitarias ofrecían al maestro elemental un espacio dentro del complejo, ¿no? No vamos a ser protagonistas, como siempre vamos a tener un rol secundario. La nueva tecnología de la seguridad ofrecía la complementariedad entre el hogar y la escuela, poniendo a la escuela en una relación menos hostil con los padres de los niños, porque se evitaban esto de los castigos corporales, y por otro lado dice, a la escuela le da la oportunidad de reducir la naturaleza tensa y mecánica de la enseñanza. El maestro podía trabajar aliado con otros agentes tutelares, repito, aliado, pero el autor lo va a manifestar más adelante, aliado pero siempre con un rol secundario, dependiente de ellos, como los de los servicios sanitarios y sociales, para orientar a los padres ignorantes sobre la creación de un hogar saludable y acogedor. O sea, el Estado se hace cargo de la vida de la población, por eso es el biomaestro. Bueno, quienes dudan sobre esto, vean la clase correspondiente o lean el texto de Educación Física de Ricardo Pisorio, que se explica ahí, ¿no? El currículum desarrollaba temas que ya habían sido tratados en los programas de la década de 1850, sobre todo en la formación de esto del hogar, una formación en cuanto a la formación de la mujer, la costura, la economía doméstica, la salud, pero proporcionándoles mayor viabilidad mediante la interacción con el discurso de mayor amplitud de miras sobre la salud mental y física de la población urbana. Por eso va a haber la medicina y la psicología, ¿no? La salud mental y física, la psicología y la medicina van a tener injerencia en esto. En los cursos de formación de profesores después de 1902, los programas de los principios de la enseñanza, sería esto, de los principios de la enseñanza, demuestran la creciente preocupación por la psicología evolutiva, por la higiene, obviamente por la educación física y por las labores domésticas.
El maestro actuaba de acuerdo con el funcionario sanitario para detectar y tratar a los niños deficientes físicos o mentales. Y asimismo, para idear métodos de enseñanza de la higiene de los niños. Pero va a surgir un conflicto acá. Vamos a ver ahora. La nueva relación tutelar tuvo consecuencias estratégicas para el maestro de escuela elemental. Lo colocó en una nueva relación de asistencia y consejo con el hogar, aunque en situación de segundo plano, como siempre, respecto a la autoridad científica del funcionario sanitario y del psicólogo infantil, lo que yo les decía. Siempre vamos a estar dependientes de un discurso científico, que nosotros no tenemos, el maestro no tiene. En el esquema asegurador no había un nivel especializado de enseñanza. El maestro ocupaba una posición semiprofesional orientada por el diagnóstico experto del clínico. Este rol semidependiente dentro del complejo tutelar, de nuevo lo mismo, expuso también a la escuela a la influencia de todo tipo de campañas para mejorar la salud y la eficiencia de la población. ¿Ven cómo va redundando siempre en el discurso biopolítico? Los consejos escolares de carácter progresivo defendieron públicamente durante el siglo XIX la responsabilidad de los maestros sobre las finanzas de la escuela, la dieta de los alumnos, el sistema prusiano de aprendizaje mediante la acción, lo que yo les venía diciendo, esto manifiesta el actor, bien que viene esto de la acción, la escuela activa, que el alumno debe ser activo, o el sueco de ejercicio, supongo que se refiere a la gimnasia de Lin, como sistema educativo. Acá hay algo que me hace ruido porque dice los consejos escolares de carácter progresivo. Defendieron públicamente todo esto. Y por otro lado, la enseñanza, la educación progresista de la época critica la educación tradicional y a la que acusan de formalismo, de autoritarismo, de fomentar la competitividad y de constituir una mera transmisión de conocimientos mediante la memorización pasiva para el alumno y ajena a sus intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente si esto tiene este sistema educativo, si se relaciona con la educación prusiana justamente pretende todo eso. Pretende que la persona no piense, que la persona sea adoctrinada, que sea coaccionada a actuar como quiere el Estado. Y entonces me dice esto, que los consejos escolares eran de carácter progresivo, defendieron esto, y parece que lo progresivo es lo contrario de esto, así que me hace un poco de ruido eso, pero tal vez esté equivocado yo. Esta intensa especulación sobre la salud y la eficiencia de la población, de nuevo concurre en este tema, se manifestó también en cuestiones no relacionadas directamente con el currículum. Por ejemplo, educadores progresivos, otra vez como Margaret Macmillan, era una educadora de la época, que publicó este libro, que ahora vamos a ver, en 1904, llevaron a cabo campañas estas educadoras a favor del baño en las escuelas, no la higiene, para mejorar la salud, elementales, y del valor de una nueva clase de maestros, que hicieran de la salud un producto resultante de la enseñanza. ¿Ven por qué la escuela es un engranaje en el sistema biopolítico? ¿Qué plantea Margaret Macmillan? La maestra, bueno, no sé por qué, originalmente aparece sin la A, el autor lo pone con la A, es MC Millian, pero el autor lo pone con la A, no sé por qué, o tal vez es un error de traducción. La maestra, como madre buena, junto con el hogar temporal de la escuela, debían transformar al niño del arroyo y del suburbio, ¿sí? Bien, empieza a aparecer este conjunto de la maestra como la segunda madre, que perdura hasta hoy, ¿no? La pedagogía de la maestra, que se hacía cargo del cuidado de los niños, mantenía que la enseñanza era una actividad mucho más propia de la naturaleza de la mujer, ¿sí? Hasta ese momento, anteriormente, eran hombres, después se fueron incorporando mujeres, y cada vez más mujeres, y se asocia este rol de la maestra con el de madre, como decía, que trasciende hasta hoy. Suponía un cambio estratégico, pasando del maestro
como ley paternal, ¿no? Del modelo como padre para el niño de la ciudad, a una conciencia maternal compensadora de la deficiente crianza de los suburbios. ¿Sí? Dice, esta imagen provocativa se ajustaba a la necesidad de orientar y regularizar la vida familiar de los suburbios de manera mucho más rápida que la del maestro paternalista. O sea, se busca una estrategia, ¿no? Parece que esto va a ser más eficiente. Y dice, la mirada de la madre amorosa se ocultaba metonímicamente con el examen del funcionario sanitario y el fichero del psicólogo y el trabajador social. ¿Qué quiere decir esta frase? La mirada de la madre amorosa se ocultaba metonímicamente. La metonimia es como una transnominación, ¿no? Se designa un concepto con el nombre de otro. Y en este caso, tenemos la madre amorosa, pero en realidad lo que tenemos es alguien que está siendo parte del examen del funcionario sanitario para ver cuál está enfermo, cuál no es normal, tanto desde el punto de vista físico como psicológico y del trabajador social. ¿No? Hay como un disfraz de este discurso científico que trata de normalizar tras la mirada de la madre amorosa, ¿no? Esta metonimia que se utiliza. Dice, en el empleo permanente de identificar el límite que defina la diferencia en relación con todas las demás diferencias, la frontera externa de lo normal, ¿no? No se da una transformación suave del aula escolar desde la mecánica disciplinaria a un espacio del movimiento natural interno. Se esperaba esto, que eso se vaya produciendo, ¿sí? A través de esas verdades del convencimiento se vaya produciendo. Bueno, no se estaba dando eso. El programa tutelar de biomaestro o entraba en conflicto o se mezclaba con las demás posibilidades de actuación del maestro en la escuela. Este es el libro que decía de Margaret Macmillan, que se llama Educación mediante la imaginación. Pocas maestras, dice, estaban en la línea ideal preconizada por Margaret Macmillan. Demasiadas seguían proviniendo de clases trabajadores especializadas o semi-especializadas y eran hostiles en vez de ser encantadoras. La maestra amable tenía dificultades para poner en práctica la escuela saludable e higiénica como modelo de contraste frente a la depravación de los suburbios. En el discurso educativo se produce una interacción entre un código de eficiencia que regula la forma de hacer las cosas, ¿sí? Hay una normativa, las leyes, lo que sea, ¿sí? La norma, pero se produce una interacción en el discurso educativo entre las normas y la producción de discursos, ¿sí? La producción de discursos en el sentido de que son un conjunto de enunciados que provienen de un mismo sistema de formación, ¿no? Sobre el biomaestros y los regímenes de salud e higiene que sirven para justificar y descubrir y dar razones y principios para estas formas de hacer las cosas. O sea, hay todo un discurso, hay unas normas y hay todo un discurso que retroalimenta estas normas, ¿sí? Por ejemplo, el discurso tan simple como el ejemplo que yo ponía de la educación de la revista Punch, ¿no? Bueno, es mucho más que la norma, y actúan todas estas verdades, puede ser en los medios las publicaciones, los funcionarios, ¿no? que retroalimenta, hay todo un discurso, ¿sí? Toda una formulación que aparece más allá de las normas para retroalimentar este discurso, ¿sí? Los discursos retroalimentan las normas y las normas retroalimentan el discurso. Estas estrategias encuentran resistencia,
pero constituyen regímenes éticos según los cuales el maestro y después el alumno se rigen a sí mismos mediante la producción de la verdad. O sea, hay una verdad que circula, ¿sí? Y nosotros vamos a regular nuestras conductas en función de esa verdad. Por eso es económico el biopoder. La verdad de la maestra que cuida a sus alumnos se vincula con los efectos producidos en la realidad que tratan de transformar la vida ética de la ciudad, la materia fecal, la mierda de la ciudad, dice, ¿no? Este repertorio de imágenes se congela en la formación del buen maestro y está presente en las aulas y salas de profesores de las escuelas urbanas contemporáneas, ¿sí? Como todos estos discursos lo podemos recuperar en la actualidad. Esto por eso habla de una genealogía. ¿Cuál es el origen, ¿sí?, de lo que nos dicen a nosotros, que tenemos que ser humildes, que estamos mal formados, que tenemos que cobrar poco, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una vocación, como una vocación que viene desde adentro, de una característica individual nuestra, tenemos la vocación de humildad, ¿sí? Todo como, el autor lo que muestra es un poco esto. Este repertorio de imágenes se congela en la formación de un buen maestro y está presente en las aulas y salas de profesores de las escuelas urbanas contemporáneas. Y termina: la genealogía del maestro de escuela urbana constituye el panorama de un fracaso que paradójicamente lleva a un examen más amplio de la necesidad de la enseñanza en la ciudad. Yo quería terminar con esto. Hay un documental, ¿sí?, que habla un poco, que critica a la educación tradicional y promueve un cambio necesario. Sí, es un documental, seguramente muchos lo conocerán, que se llama La educación prohibida. Voy a pasar una pequeña parte. Bueno, John Taylor Gatto fue un educador norteamericano que trabajaba en Nueva York, muy prestigioso, elegido como el mejor maestro del estado de Nueva York, con métodos innovadores. Y él planteaba: nuestro problema para la comprensión de la escolarización obligatoria tiene su origen en un hecho inoportuno. El daño que hace desde una perspectiva humana es un bien desde una perspectiva del sistema. Claro, a la perspectiva humana la educación obligatoria le hace mal. Ahora, para el sistema es muy útil, ¿no? Eso es lo que está diciendo el autor. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia,
Los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario
en que la autoridad le dice, usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños, con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario, porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Bueno, hasta acá llegamos. Terminamos la cursada con este texto, así que bueno, los esperamos para charlar en los próximos horarios de consulta. Como saben, la cursada se va a cerrar el viernes 25 de junio con un horario de consulta extra. Nos estamos viendo, chao, suerte, cuídense.